que abra su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 10. Aleluya. Si lo tiene, lo podemos leer juntos. Y dice la palabra del Señor: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Amén. Esto vamos a leer. Aleluya. Gloria al Señor. Le he titulado a esta porción de la Biblia un pequeño tema: Jonás, un profeta egoísta. Gloria al Señor. Espero que todos seamos lo suficiente maduros para entender la palabra de Dios, lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Gloria a Dios. Dice la Biblia que vino palabra de Jehová a la vida de Jonás. Dios quería que Jonás fuera a la ciudad de Nínive, una ciudad bastante corrompida. Según la historia, Nínive era la capital del imperio asirio en ese tiempo. Era una ciudad pagana, llena de personas gentiles que no tenían nada que ver con el temor del Señor. Y era la capital más grande del mundo de aquella época. No era un lugar cualquiera donde iba a ir a predicar este hombre. Pero Jonás, dice la Biblia, que se levantó, pero no para atender la palabra del Señor, sino que para huir de la maldad que Dios le estaba dando. Y se levantó para huir de la presencia de Jehová y se fue para Tarsis. Y allá había un barco que quizás iba de salida, y él pagó su pasaje. Y se fue lejos de la presencia del Señor. Pero como sabemos que de Dios no nos podemos esconder ni escapar. Y Jehová, viendo que Jonás estaba escapando del mandato que le había dado, mandó una gran tempestad al barco. Levantó un gran viento en el mar y hubo un gran temor en aquellas personas que iban navegando. Que los marineros estaban tan asustados que pensaban que el barco, que la nave, dice la Biblia, se podía partir en dos. Y empezaron cada uno del miedo que tenía a clamar a sus dioses. Posiblemente iban de todo tipo de personas que cada uno quizás tenía su fe en dioses ajenos. Y empezaron a tirar las cosas del barco para que el barco pudiera navegar más ligeramente, para descargarlo. Pero no podían hacer nada. Y Jonás, que era el culpable de lo que estaba sucediendo, estaba bien dormidito en la bodega del barco. Estaba bien escondidito, bien tranquilo, mientras todos aquellos tenían un desastre, queriendo poder salvar sus vidas. Y el patrón de la nave, dice la Biblia, que se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, porque vieron que los dioses de ellos no les estaban escuchando. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El hombre, a los hombres, al ver que no podían hacer nada, le pidieron a Jonás que clamaran a su Dios también. Y a lo mejor allí iba algún cristiano que quizás conocía la palabra de Dios, o conocía de las cosas de Dios, y le dijeron que echaran suerte. En aquella época, echar suerte era la forma para saber la voluntad de Dios en casos inseguros o en casos indecisos. Era una súplica solemne a Dios. Y entonces dice la Biblia que empezaron y echaron suerte para saber por qué motivo, por qué causa y por quién era lo que estaba pasando, la desgracia que estaban viviendo los pobres. Entonces cayó la suerte sobre la vida de Jonás. Y le dijeron ellos, dice la Biblia, que le declarara por qué estaba pasando esto. ¿Qué era? ¿De dónde venía? Y él le respondió que era hebreo y que temía mucho a Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres tuvieron miedo cuando él dijo que temía a Dios. Y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, porque Dios mismo se lo había declarado. Entonces, estos hombres sabían que Dios estaba tratando con la vida de
el mar se vuelva a poner quieto. Porque el mar, en vez de ir calmándose, sino que se iba empeorando. En vez de ir las aguas calmarse, apaciguarse, se estaba oscureciendo más. Entonces Jonás le dijo que lo tiraran al agua, que lo echaran al mar, pero que ellos, hombres, quizás tuvieron un poco de lástima y siguieron remando, siguieron tratando la manera de volver a la normalidad. Pero al ver que las aguas no se calmaban, sino que iban empeorándose, le clamaron a Dios y le pidieron perdón por la vida inocente que iban a tirar al agua. Entonces oraron a Dios y tiraron a Jonás al agua. Y al momento que tiraron al agua a Jonás, el mar se calmó, las aguas se apretaron. Y Jonás fue tragado por una ballena, como bien lo sabemos, y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Estando ahí, Jonás hizo una oración a Dios, y posiblemente él se pudo haber arrepentido, aunque sea un poco, no mucho, no lo suficiente, porque él no cambió, pero hizo una oración a Dios, y Dios lo salvó, hizo que la ballena lo fuera a vomitar otra vez, para que volviera otra vez a tierra. Entonces dice la palabra de Dios que vino otra vez la palabra de Jehová a la vida de Jonás. Vino por segunda vez y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás, aunque quiso huir del propósito o del llamado de Dios, no pudo. Y eso lo tenemos que tener en claro nosotros, que cuando Dios tiene un plan establecido para cada vida, por más que nosotros intentemos huir de él, por más que nos queramos esconder de la presencia de Dios, Dios nos está viendo y nos va a traer nuevamente. Y no nos vamos a poder esconder de él. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Gloria a Jesús. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Dios quería que Jonás le fuera a predicar la palabra de él, porque era una ciudad perdida. Como Dios utiliza a muchas personas, a muchos siervos de Dios, evangelizando a aquellos que están perdidos. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. En los tiempos antiguos, cuando alguien se vestía de cilicio, era señal de arrepentimiento. El cilicio era unas vestiduras incómodas, unas vestiduras ásperas que se usaban para hacer una penitencia. Y esto significaba un profundo arrepentimiento en aquella persona, un profundo arrepentimiento y el querer hacer un cambio en su vida, una transformación a una vida diferente de la que llevamos. Cuando alguien se vestía de cilicio, todos se daban cuenta. Cuando estaba de duelo o estaba en arrepentimiento. Entonces, este rey se humilló delante de la presencia del Señor. Creyó la palabra que Dios había enviado. Y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos reales y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Imagínense, el rey quería el perdón del Señor, porque ahora vemos hoy en día cómo una persona se va a humillar de esa manera. Puede ser un presidente, un diputado o reyes en otros países. Pero este hombre entendió y se humilló delante de la presencia del Señor. Amén. Cuando alguien usaba la ceniza, esto hacía referencia a un sentimiento de humildad. Para los judíos era símbolo que representaba la fugacidad de la vida y el arrepentimiento de los pecados. Como quien dice: del polvo venimos, al polvo vamos a ir.
no busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Este hombre hizo un llamado al pueblo a que se humillara delante de Dios, porque una persona cuando se humilla delante de la presencia de Dios, conmueve a Dios a misericordia. ¿Quién sabe, decía el rey, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Él tenía la fe que si ellos se humillaban, si buscaban de todo corazón a Dios, Dios los iba a perdonar. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Podemos ver el gran amor de Dios sobre la humanidad. Podemos ver la gran misericordia de Dios, esa misericordia infinita que dice su palabra que son nuevas cada mañana. Esa misericordia que no hace excepción de personas. Podemos ver a un Dios tan amoroso que aunque era una ciudad o un pueblo pagano donde cometían adulterios, fornicaciones, hechicería, Dios les perdonó todos sus pecados y no hizo lo que iba a hacer, lo que él tenía predestinado a hacer con esa ciudad, que me imagino yo que era destruirla. ¿Y qué pasa? Podemos ver que por muy grandes que sean los pecados de la humanidad, Dios los perdona. A Dios no le importa aquello que haya cometido una ciudad, un pueblo, una familia, una persona. A Dios lo que le interesa es que nos arrepintamos y nos volvamos a Él de todo corazón. Dice Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es un atributo muy hermoso el de Dios, que está lleno de compasión, lleno de misericordia. Es lo que a nosotros nos cuesta aprender de Dios, ser personas misericordiosas con nuestro amor. Daniel 9:9 dice así: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Esta ciudad se arrepintió delante de Dios y Dios las perdonó. Dios apartó el azote, el castigo que venía contra ellos. Pero podemos ver aquí al siervo de Dios enfadado. Y vamos a leer el 4, capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Vemos a un profeta, hermanos, a un siervo de Dios. Jonás era un profeta muy disgusto con Dios. En vez de alegrarse porque esa ciudad fue salva, fue perdonada para Dios, a él le causó molestia, le causó enojo. Y es aquí donde él se vuelve un profeta egoísta. Podemos ver que Jonás no quería que esa ciudad fuera salva, que esas personas Dios las perdonara. Él estaba con ese deseo de ver la destrucción, con ese deseo de ver la mano de Dios airada cayendo sobre ese pueblo. Él quería ver a Nínive destruida. Notamos que no era un profeta compasivo. Si él hubiera sido un profeta compasivo cuando recibió el llamado o el mandato de Dios, que él ya sabía lo que era, él hubiera pedido misericordia por ese pueblo. Él hubiera pedido: Señor, ten misericordia, no los mates, dales una oportunidad de vida. Pero él no, él quería que Dios actuara contra ellos. Y a veces así somos nosotros. No tenemos misericordia por los demás, no tenemos compasión por nuestro hermano de la paz. No nos duele lo que le quiera, lo que venga sobre la vida de aquel o la destrucción que viene, sino que quizás nos alegramos que Dios trate de esa manera.
por el mismo celo de Dios, Él actuaba así. Pero no debemos de ser así nosotros. Debemos de ser personas compasivas. Él quería ver que cayera fuego quizás como Sodoma y Gomorra. Pero Dios no lo permitió porque vio que el pueblo se arrepintió. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando Dios le advierte a una persona que le va a sobrevenir algo malo? ¿Qué hace usted y yo? Cuando escuchamos que quizás un instrumento de Dios le habla, por medio de un instrumento de Dios, Dios le habla a una persona y le dice, mira, esto te va a venir, esto te va a pasar. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Será que somos personas compasivas y le decimos, Señor, tened misericordia? Apártalo de eso que le viene, tened misericordia, perdónale sus pecados. ¿O será que somos como Jonás, que queremos que las cosas sucedan más apresuradamente? Y si es posible, le pedimos al Señor, Señor, haz esto. Trata con él, castígalo. Si nosotros actuamos así, estamos siendo como Jonás. Personas no compasivas, sino misericordiosas. ¿Será que nos alegramos cuando vemos que le viene algo malo a nuestro hermano? ¿O será que sentimos compasión y oramos por él? Si nosotros somos, quizás no profetas, pero siervos de Dios e hijas de Dios, vamos a ser diferentes. Vamos a tratar la manera de pedirle compasión, misericordia al Señor a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Jonás no tenía un corazón tan sensible. Yo pienso que Jonás tenía un corazón duro como el que a veces nosotros tenemos. Porque él se enojó en gran manera. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ella sospechaba que Dios podía tener misericordia de ese pueblo rebelde, y por eso él huyó, porque no quería que ese pueblo fuera salvo, porque no quería que ellos recibieran el perdón de Dios, el perdón de sus pecados. A lo mejor se sintió único de merecer la salvación. A lo mejor se sintió el único que podía recibir los favores de Dios. Como hijos de Dios, nosotros no debemos de ser personas egoístas. Una persona egoísta solo se enfoca en él o en ella. Quiere lo mejor para él o para ella. Quiere ser el centro de atención. Solo quiere ser él y solo piensa en él o en ella. La palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña a nosotros ser humildes. Y que sea mejor, que otro sea mejor que nosotros. Pero no creernos nosotros la gran cosa. Como hijos de Dios, nosotros no debemos actuar como este hombre, sino mostrarnos misericordiosos para con los demás, sino mostrarnos compasivos para nuestros hermanos o para con el prójimo. Muchas veces nosotros nos alegramos cuando Dios quizás dice que le viene el castigo a la iglesia, o le viene el castigo o a alguien. Muchas veces nosotros nos deleitamos en escuchar eso. Pero cuando somos nosotros, queremos conmover a Dios a misericordia, estamos pidiendo misericordia a todos. Ahora puede ser quizás el hermano, pero mañana podemos ser nosotros. Que no se nos olvide eso. Un cristiano egoísta, hermanos, lastimosamente, solo piensa en él. Los demás no existen para él. Un cristiano o una cristiana egoísta se enoja cuando otro es perdonado por el Señor, cuando otro es amado por el Señor, le causa disgusto. Porque queremos ser solo nosotros los hijos queridos de Dios. Así como muchas veces en la familia hay egoísmo entre los hermanos. Y si es posible,
ponemos en mal al otro para quedar bien yo. O para quedar bien el otro con el papá y la mamá. Un cristiano que es egoísta se enoja cuando ve a aquel que Dios lo perdona, que Dios lo restaura, que Dios lo levanta. ¿Por qué? Porque se siente, o muchas veces nos sentimos únicos de merecer el perdón del Señor, de merecer la salvación, y podemos decir, ¿y ese quién es? ¿Y esa quién era? ¿Qué está haciendo la iglesia? No lo merece, no es digna. Pero nosotros tampoco somos dignos. Si cada quien ha pecado de diferente manera, nadie fue santo, nadie fue limpio, todos tenemos que contar, aunque sea pequeñas cosas, grandes cosas, pero todos hemos pecado y somos pecadores de Dios. Y Dios no ha venido por una iglesia que tenga alas, o no ha venido por personas que se entregan santos. Él ha venido por un pueblo pecaminoso, pecador, que día a día le fallamos al Señor. Pero que estamos en plan de arrepentimiento. Estamos luchando cada día por ser mejores personas. Cuando nosotros actuamos egoístamente, no le deseamos el bien a nuestro hermano. No deseamos que le vaya bien a nuestra hermana. Si es posible que se muera. Porque muchas veces existe tanta maldad en el corazón del cristiano que ve quizás un poco mal a aquel y ora para que se termine de caer. Pide oraciones de juicio, oraciones malvadas, hermanos, oraciones que no edifican, sino oraciones destructivas para el pueblo. Muchas veces somos bien malvados. Tenemos cara de ángel, pero el corazón tenemos negro. Tenemos vestiduras de santo, pero nuestras actitudes son demoníacas. Y eso debería de cambiar en el pueblo del Señor. Sacar el egoísmo de mi corazón. El egoísmo me aparta del hermano. Me separa del pueblo del Señor. Porque no quiero ver a esa persona, no me le acerco. Porque me trae mal, no le hablo. Me dice el diablo, liando el corazón con cadenas y atándonos. Cuando nosotros somos compasivos, le vamos a desear el bien a nuestro prójimo. Le vamos a desear el bien, vamos a orar para que Dios levante a esa persona que ha caído en debilidad. Vamos a orar por esa persona que está enferma para que Dios la sane, para que Dios la levante, no para que Dios la mate. Vamos a ser compasivos y misericordiosos. Cuando somos nosotras personas egoístas, nos alegramos del mal ajeno. Nos alegramos de que aquella persona le está yendo mal. Nos sentimos satisfechos. Eso es un corazón malvado. Las personas que actúan así no están siendo guiadas por Dios. Están siendo guiadas por el diablo. No debemos de ser personas así. Cuando nuestro corazón está lleno de egoísmo, no se alegra cuando su hermano, o no me alegro cuando mi hermano va prosperando. Si veo que Dios lo bendice en el área material, me enojo. Si vemos que el hermano recibió una bendición, nos enojamos y le reclamamos muchas veces a Dios. Tenemos el descaro de decirle al Señor, ¿y por qué tú bendices a aquel que está todo mal de la presencia delante de ti? Y a mí no me bendices, que estoy orando y clamando día y noche. ¿Cómo Dios nos va a contestar si nosotros andamos torcidos delante de Él? Cuando el corazón se llena de amargura, de rencor, de egoísmo, ¿es el Espíritu Santo quien está guiando a esa persona? ¿O es el enemigo? Muchas veces queremos respuestas, pero nosotros no cambiamos nuestro corazón herido, nuestro corazón lleno de maldad. Si vemos a aquella persona que quizás no nos alegra verlos prosperando espiritualmente, nos choca. No queremos ver superados a otros, solo me quiero superar yo. Solo quiero ser bendecida yo. Solo quiero ser usada yo. Muchas veces ese es el pensar de
Pero ahí está el diablo metiéndonos envidia, metiéndonos enojo, cuando vemos que el hermano está siendo lleno de la presencia de Dios. Cuando vemos que el hermano está recibiendo las bendiciones de Dios y nosotros nos quedamos con la boca abierta porque nosotros no estamos recibiendo nada. Y es por nuestro comportamiento, por ese egoísmo malvado que habita en cada uno de nosotros. El egoísmo, hermano, se ve en las simples cosas. Muchas veces nosotros nos damos a color lo que somos. Muchas veces nos molestamos y ahí está el egoísmo incomodándonos en nuestra vida. Porque no nos gozamos al ver al otro sirviéndole a Dios. Hay muchas personas que son egoístas en las congregaciones. Que cuando yo quiero cantar o cuando yo canto, quiero que todos aplaudan, que todos canten. Pero si pasa la hermana que no me llevo bien con ella, no canto, no. Somos egoístas en eso. No nos gozamos al ver que el hermano pasó a cantar una cadena de coro. No nos gozamos cuando el hermano está predicando con todo. No nos gozamos para nada. Y estamos estancados, estamos congelados en la silla. Porque solo nosotros queremos recibir el respaldo. O solo nosotros queremos recibir el apoyo. Solo nosotros queremos recibir los bienes que no son para nosotros, sino para Dios. Por eso nosotros somos muy egoístas. Y eso debemos de cambiarlo. Deberíamos de gozarnos al ver que nuestra hermana está sirviéndole a Dios. Con un montón de defectos, igual que usted, igual que yo, pero está aquí en este lugar. No está allá sirviéndole a Satanás. A veces el cristiano se vuelve tan atravesado de la cabeza, o nos volvemos tan torpes, que cuando estamos aquí en la congregación nos arruinamos, nos destrozamos. Nos damos patadas, nos jalamos el pelo, nos hacemos pedazos. Y cuando el hermano se va de la congregación, no queremos ir atrás. Es cierto. Y ahí estamos diciendo que Cristo le ama, oiga los caminos del Señor. Pero cuando estamos aquí, nosotros no le demostramos a Dios. Es verdad. Nosotros le demostramos otra cosa. Y ahí está el enemigo haciendo de las suyas. No debemos de ser hipócritas. Debemos de querernos como congregación, como hermanos. Que quizás muchas veces nos ofendemos o vamos a ser ofendidos, pero hay que perdonarnos y hacer como que nada pasó para que las cosas vayan bien. Porque yo sé que si aquí alguien se va de la iglesia, el día de mañana vamos a estar orando para que vuelva. Vamos a estar diciendo que el hermano vuelva a la casa del Señor. Pero si vamos a ser así de egoístas, ¿para qué? Tenemos de cambiar la conducta que hay en nosotros. El cristiano egoísta siempre va a querer ver lo malo en el otro o en el prójimo. Quiere ver la destrucción total en aquel que quizás no le cae bien. O Jonás quería ver la destrucción total en aquella ciudad. A veces así nosotros actuamos. Pedimos que el Señor los castigue, que le caiga todo el peso de la ley, porque ese hombre es pecador, porque esa mujer es pecadora. Y no pedimos misericordia. Nosotros como cristianos, teniendo el amor del Señor, nuestra oración debe de ser para edificar a la iglesia, para edificar a su hermano y para no destruirnos. Porque muchas veces con esas oraciones podemos herirnos, podemos hacernos sentir mal unos a los otros. Es triste que muchas veces personas sean tan crueles y hablen de esa manera. Clamamos a Dios o invocamos los tratos del Señor con nuestra forma de hablar. Porque a veces vemos un error o vemos algo que no nos agrada. Yo muchas veces, una vez escuché de una persona que como que exclamaba el trato del Señor. Y yo me sentí mal. Porque los tratos de Dios no son juegos, no son premios, no son dulces. Son azotes, son disciplinas. Es cosa dura, hermano. Y muchas veces hay personas que son crueles.
que no tienen compasión por el prójimo. Jonás era tan egoísta que pensaba que era solamente él el merecedor del perdón del Señor. Pensó que solo era el único en recibir el perdón o la salvación de Dios. ¿Cierto? Qué terrible es llegar, hermanos, a ese extremo en pensar que solo yo puedo. En pensar que solo yo me lo merezco. Y muchas veces ahí está ese egoísmo carcomiendo nuestro corazón. No, es que solo yo lo puedo hacer, la hermana no puede. Es que solo yo puedo hacer la limpieza, los demás no pueden. Aquí la única que puede orar soy yo. Todas esas cosas, hermano. Y Dios muchas veces nos puede usar de esa manera. Hacernos creer que solo nosotros podemos predicar, que solo nosotros podemos cantar. Aquí está el egoísmo, haciéndonos creer superior a los demás. Muchas veces, sí, notarlo, que muchas veces las personas sobresaltan, tienen talentos, tienen dones de parte de Dios. Pero eso es muy diferente a que la persona sea egoísta